qué? Porque el COEPS es la mayor referencia estadística del movimiento energético de generación eléctrica en nuestro país. Entonces ahí tienen de todo, tienen solares, sobre todo los que están instaladas, y para que se ilustren justamente en términos de magnitudes. Entonces, cuando hay un puesto seguro que lo he leído, he hecho como una especie de una comparación entre lo que es las renovables y las energías no renovables. Hay una definición que siempre está bueno de tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué significa energía renovable? ¿O qué características deben tener para que sea renovable? Como su nombre indica, tiene que ser completar un ciclo de recuperación. O sea, no es que se quema y se acabó como es el combustible, las energías no renovables. Se quema y afuera, ¿no? Sino que en este caso las energías renovables son aquellas que cumplen un ciclo de recuperación como energía rápido, vamos a decir. También tiene que considerarse que no debe emitir carbono para que sea renovable o no necesariamente. Ay, justo, bueno, me ganaste, pero ese era el otro componente. Para hacer energía renovable no solamente tiene que ser cíclico, sino también tiene que ser benigno con el medio ambiente, ecológico, benigno con el medio ambiente. Entonces, esas son las dos características de la energía renovable, la red que le llaman. Ahora, por otro lado, en nuestro país algo hemos avanzado. Una componente importante que también debemos tener en cuenta es, nosotros como ingenieros, ¿qué aprendemos? Técnicas de ingeniería para diseñar, construir, proyectar, operar, etcétera, ¿no? Hacer mantenimientos, etcétera, etcétera. Pero hay otro componente importante, ¿no? O dos componentes importantes. ¿De qué vale que nosotros tengamos una capacidad de dimensionado, diseño, construcción, etcétera? Tengamos esa teoría. Si no tenemos disponibilidad económica para poder realizar, cristalizar esos proyectos a nivel estudio. Entonces, fíjense, tener financiamiento a un proyecto cualquiera que fuera, un diseño, una intención técnica. El otro, a ver, ¿quién cree que hay una tercera que es vital en una región, en un país, etc.? ¿Cuál sería? A ver, joven, usted que está un poquito distraído. Y hablamos de tu intención, por ejemplo, diseñar y construir la tierra, pero lúcido hacerlo. Tiene que alguien dar plata acá para hacerlo, porque si no, no se puede hacer. Y hay otra tercera. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Ustedes pueden hablar la libertad, Hay otras variables, por supuesto, pero hay una fundamental, porque son tres principales. La ética profesional Es una variable, pero una pregunta, ¿qué pasaría si todos ustedes tienen todas esas, tienen economía y no hay normas jurídicas? Si no hay reglas, no hay leyes jurídicas que se hagan, no se hace nada. Eso hay que tener en cuenta, fíjese. Toda buena intención que tenga uno, plata y ingenio que tenga, profesionalidad, pero si no hay reglas, no se puede hacer. Entonces el marco jurídico vital. Una de las leyes que léalo de todas maneras, aunque sea ¿cómo se llama? El resumen gerencial del libro de las concesiones eléctricas. ¿Ya? En el marco legal se vería también los temas de impacto ambiental, impacto social. Todo está ahí. El marco legal tiene que justamente incluir todos los componentes para vamos a decir, dar luz verde a las intenciones o las inversiones que uno tenga que hacer. Entonces es las concesiones, el libro blanco que se le llama de concesiones eléctricas del Perú, que fue hecho en el año 1992 y que ese al final de cuentas es el que nos marca las pautas. Entonces, sin embargo, cuando ustedes lo leen ahí, un marco fundamental, digamos un punto fundamental que dice, ¿no? La ley de concesiones eléctricas.
que la ley, la oferta y la demanda de energía eléctrica se maneja de acuerdo a una economía liberal, a una economía de mercado. Vale decir, pues, que se rige a las leyes de la economía. Y consecuentemente, pues ahí viene lo que es ley de oferta y demanda bajo los términos de macro y microeconomía. Entonces, como se llama, las condiciones de libre mercado. Sin embargo, hay otro punto que es bien crítico y que siempre toda ley lo hacen con determinada intención. Y en nuestro país, nuestros legisladores son muy especialistas para poner llaves direccionalmente intencionadas. Por ejemplo, cualquier persona natural o jurídica puede ser un concesionario de energía eléctrica, pero a partir de los 500 kilovatios, 500 kilovatios, medio megavatio. O sea, uno como natural o como jurídico dice, oiga, yo pido una concesión del Estado, una zona que me concesione para yo invertir ahí y instalar una central hidroeléctrica, termoeléctrica, pero superior a 500 kilovatios. ¿Eso qué significa? ¿Cualquiera de nosotros puede hacerlo? No. Entonces ya ven que para inversores, pues, inversores que tengan un estado de arte, un interés, una costumbre empresarial, vamos a decir, para ellos es beneficio. Eso se tendría que arreglar para la generación distribuida. Ay. Muy bien. Entonces ahí está la situación. Uno dice, ¿ahora qué hacemos? De tal manera que con ese marco, con esa condición, pues vinieron termoeléctricas europeas, hidroeléctricas europeas, esas termoeléctricas y hidroeléctricas vinieron y eso lo generaron la estructura de generación en nuestro país. Ahora, de ahí, ya pues, cuando digamos hay un direccionamiento de ello, se generan monopolios. Y los monopolios son tan peligrosos porque condicionan los precios correspondientes. Y bueno, pues, se genera una especie de despotismo al extremo. Entonces, ¿qué se hizo, por ejemplo? Miren, hay que tener en cuenta que en esos momentos, si bien siempre los costos bajan, ¿no? Ojo, el costo kilowatt hora de hidroeléctrica y termoeléctrica, dije que estamos hablando entre 4 centavos de dólar kilowatt hora y se mantiene a través del tiempo. Se mantiene a través del tiempo. Es bajísimo eso. Sin embargo, cuando se dijo, oiga, pero acá en Perú también hay viento, hay mini hidráulica, hay biomasa agroindustrial, hay solar. Pero en esos tiempos, el costo del kilowatt hora, por los años 2010, 2011, el costo del kilowatt hora vía solar estaba en 21 centavos de dólar el kilowatt hora, 21 o 23 centavos de dólar el kilowatt hora. ¿Cómo vas a competir en instalar, ya sea persona cualquiera que fuera, con esos precios? Nunca iban a entrar. En competencia libre es imposible. La eólica estaba en 11 centavos el kilowatt hora en nuestro país. Así se estimaba. Y bueno, y la biomasa más o menos en 8 o 9 centavos de dólar el kilowatt hora. Entonces era imposible de que ellos, al amparo de la ley de concesiones eléctricas, pues pudieran entrar. Y ahí surgen, vamos a decir, intereses. Siempre ha habido, dentro de toda la corruptela de funcionarios, como le llamamos gobernantes en nuestro país, siempre hay en algún momento alguien quien se ilumina o un grupo que se ilumina. Y fueron nada más y nada menos egresados de acá de nuestra facultad, de nuestra universidad. Y aparece el famoso decreto legislativo, nunca se olvide, 1002. Decreto legislativo 1002. Que se llama, bueno, le llaman la promoción de la red, de los recursos energéticos para la generación de energía. Y saben lo que dice, ustedes lo van a leer y ahí también nos apunten con proporcionar, la ruta se lo tiene.
Lo que dice esta propuesta, pero bien rara, oiga, tenemos que sacarlo del marco de la ley de concesiones eléctricas, pero ¿cómo lo hacemos? Para que se promocione. Porque hay una cosa en la ley del mercado, ¿no? Hay algunos productos que al ser nuevos, primero no te van a comprar. Y segundo, que son bien dificultosos de producirlo. Es así cuando uno entra de inicio a invertir en algo, ¿no? Que de menos será en algo novedoso como eran las energías renovables. Entonces, una forma que se hizo es ese famoso decreto legislativo 1002. ¿Y qué dice de ese decreto legislativo 1002? Es justamente promoción a la red a través de subastas. Fíjese, del principio de subastas. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente todo iba a perder, o sea, tenía que haber un buen bolsón presupuestal para enfrentarlo a ello. Eso, las subastas se indicó es que cualquier persona, natural o jurídica, nacional o internacional, venga acá en el Perú, presente proyectos de instalación eólica, solar, biomásica o mini hidráulica, con esos precios que les estoy hablando. Por ejemplo, aquellas empresas que quieran invertir en el Perú, en solar, y el Perú se encargará de darle una concesión de 30 años, la primera subasta, ¿sí? De 30 años. Concesión significa alquiler de tierras y de beneficios impositivos tributarios, pues a 30 años, o sea, una ventaja ahí. Pero aquel que quiere, pero sí, le aseguramos un mercado de compra durante esos 30 años, por ejemplo, la solar, a 21 centavos de dólar el kilovatio. A 21 centavos de dólar el kilovatio. Entonces, ¿quién se anima? Ahí empezaron las famosas concesiones temporales para hacer exploración de esos recursos en nuestro país. Luego en eólica, a 11 centavos de dólar el kilovatio. Ahora ustedes dicen, ¿cómo? Pues, ¿y quién va a pagar eso? Porque si la hidroeléctrica y el termoeléctrico con 3, 4 centavos el tal, ¿cómo con esa cantidad se le tiene que asegurar? Es un riesgo. Es un riesgo. Y así. Y la biobásica más o menos a 8, 9 centavos de dólar el kilovatio. La primera concesión eléctrica, la primera subasta, perdón, no es concesión, la primera subasta con red que se llama. Entonces, hay un principio que se denomina en este caso de la oferta y la demanda. Cuando un producto novedoso recién entra, tiene que entrar con todos esos datos correspondientes. ¿Quién lo asumir? El Estado, por supuesto. Entonces, una vez que en esa primera subasta ingresaron y tuvieron éxito, al año, el solar producía, y eso lo sacamos pluma, ¿no? Tanto en el trabajo que realizaba el COES como también en consultoría. Y la solar de esa primera concesión, en vez de 11 centavos de dólar que le garantizaba el Estado pagarle durante 30 años, ¿no? Lo sacaba a 5 centavos de dólar el kilovatio, el costo mínimo. Entonces tenía una diferencia asegurada de cuánto, son 6 centavos de dólar el kilovatio garantizado. Y de igual manera de la solar de 23 centavos. Hoy por hoy, la solar en nuestro país está en 40, 41 centavos dólares el megavatio hora. En otras palabras, 4.1 centavos de dólar el kilovatio hora. ¿A qué hemos llegado? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una vez que se sembró un estado de arte de algo, ya los siguientes ya lo van a hacer más fácil. Y así fue. Bastaron 4 subastas para que hoy por hoy toda esa infraestructura solar y eólica para que funcione potencia eléctrica que tenemos, ya no hace falta hacer. Ya esa ley de la 1002 ya no hace falta aplicarla. Ya solo sobrevivió. ¿Por qué sería? Porque ya se generó el estado de arte. Ya la tecnología de instalación es barata. Los costos para la instalación correspondientemente también es barata, el tiempo de instalación es barato
y la tecnología que cada vez se mejora, que hace que su eficiencia de transformación de la energía mejore. Entonces todo eso ha hecho que ahora tengamos esto. Por eso la 1002 ya no tiene ejercicio. Sirvió solamente para dar el, como se dice, el apoyo. Igualito en lo que nos conviene, nos compete en termoeléctricas, para lo que es generación, cogeneración. Eso sí tiene que ver muchísimo con los recursos. Es la ley, como le llaman, la ley de cogeneración. Ah, sí, ley de cogeneración. Que también son 15 artículos, que hay uno de los documentos, la parte que de los entregables, ahí los muestra. Pero sin embargo, usted lo puede encontrar, ley de, ¿cómo se llama?, de cogeneración del Perú y plan de escuela. En la ley de cogeneración, un algo que siempre saco, ¿no?, de esos 15 artículos, alguno que fundamentalmente es la ley de cogeneración. ¿Qué es la cogeneración? Vamos a ver lo que ya más o menos dijimos en la introducción. Es producir potencia eléctrica y calor útil para uso en un proceso industrial como insumo y a partir de la quema de un determinado combustible. Esa es cogeneración. Entonces, el fomento a la cogeneración en nuestro país se hace por obra y gracia que también tenemos pues, el gas natural de Camisea. Por eso es la ley de cogeneración. Se basa exclusivamente en la disposición del gas de Camisea en nuestro país. Entonces, ¿qué principio tiene? Que cualquier industria, acá que tenemos cerámica, textil, ¿qué más? Las que nos hacen todavía mantenernos como manufactureros. Cerámica, textil, cemento, exacto. También alimentos, cerveza, fertilizantes, etc. Entonces, hermano, utilizan, puede hacer cogeneración. Entonces, todas esas industrias que ya están conectadas, ojo, acá en Lima, a quemar gas natural, Sin embargo, esa ley dice, oiga, ustedes ya están conectados al gas natural de Camisea. Ustedes compran el gas distribuido más o menos a 5.5 dólares el millón de BTU. Para, ojo, equivalente a lo que les hablé en la primera clase, equivalente a puesta en boca de todo. ¿Se acuerdan? 2.2, 2.5 dólares el millón de BTU para generación de potencia. Para la industria de 5.5 dólares el millón de BTU, la tarifa media en boca de pozo. Y 9, 10 a 11 centavos de kilovatio, el equivalente al GNB que se utiliza en el sector automotor. Y 9 o de 8 a 10, más o menos, el gas que no tenemos en la casa distribuida. En ese nivel está, dólares el millón de BTU. Pues entonces, por ejemplo, la ley de cogeneración, que también estoy hablando, está en la clase. La ley de cogeneración se ampara en eso. Si ustedes industriales que ya están quemando gas natural, que consumen gas natural a 5 dólares el millón de BTU, oigan, ustedes hagan cogeneración, en su propia planta hagan cogeneración. Y de tal manera que, por un lado, generan potencia eléctrica para su autonomía, ¿no? Y luego el resto lo vendan al sistema interconectado. Y por otro lado, el calor útil que tengan ahí prácticamente es para su uso industrial, que ustedes lo requieren como insumo fundamental. Y esa es la ley de la cogeneración que practicamos en el Perú, la cogeneración eficiente. ¿Qué quiere decir? ¿Y qué se ganaba con eso? Pues lo que se gana es que una industria que tiene una potencia contratada, ¿de cuánto? Vamos a decir, de unos 2 megavatios de potencia contratada, es altísimo, potencia eléctrica contratada, solamente contrata un megavatio y el otro se lo produce. Y encima vende energía eléctrica.
Entonces, eso es lo que en términos generales yo les comento de lo que es la base para estudiar las centrales termoeléctricas. Entonces, acá yo he hecho una tablita de la comparación de energías renovables y energías no renovables desde el punto de vista de recurso natural o energía primaria. ¿No? Por ejemplo, solamente algunas cositas y ya lo pasamos porque lo van a leer y ya de hecho van a quedar. Por ejemplo, las renovables dicen son fuentes de energía inagotables, cualquiera sea su nivel de aprovechamiento, la verdad. Son inagotables para la vida relativa del ser humano en la Tierra. Y mientras que al contrario, las energías renovables son recursos agotables, dado su aprovechamiento masivo, peligro de su extinción. Y ese es característico de los hidrocarburos. Petróleo, carbón natural, esquistos que son como especie de cuasi carbono, y el shale gas, que se conoce también una forma digamos, de gas natural aprovechado en el subsuelo de la Tierra. Otra característica de las energías renovables desde el punto de vista del recurso natural, la ubicación geográfica de los recursos renovables está más disponible y diversificada en cualquier lugar del mundo. Cualquier pobre o rico económicamente tiene algo de eólica, algo de solar. En cambio, cualquier país no tiene petróleo o carbón. Son suerte aquellos países que uno disponen de, aunque no tanta suerte, ¿no? Caso de Venezuela, ¿qué dicen ustedes? Hay una parte, a veces me quiero caer un poquito, pero realmente es, ¿qué habrá pasado con la juventud como son ustedes? Que de hecho son mucho más intelectuales que mi generación, o las generaciones anteriores, pero son un poquito más incoherentes ante la realidad de la vida. Esa es la verdad y eso debe ser una autocrítica a ustedes. ¿Cuál es la razón? Tienen un montón para poder ustedes también decírselo. ¿Por qué me hace ser tan indolente y esperar que estos gobernantes que tenemos pues hagan lo que quieran en nuestro país o en otro lugar, ¿no? Solidarizándose con los fenómenos políticos de países vecinos? Siendo Venezuela el primero en el mundo en recursos de petróleo. O sea, los más grandes yacimientos de petróleo se encuentran en Venezuela, más que en el Medio Oriente. Es increíble, pero miren cómo está. Miren cuando llega a manos de gobernantes como hay. Venía esto a través de esto, ¿no? De los recursos si los recursos no renovables de energía se encuentran geográficamente más localizados. Pero sí da un indicador importante para que puedan económicamente sobresalir, como son efectivamente los países del Medio Oriente. Están en un ingreso per cápita altísimo comparativamente con la región americana, latinoamericana. Bueno, y así van leyendo, ¿no? Porque es bonito ahí, como quien, digo, cuando llega a su casa, mirarlo ahí de donde fue y discutirlo, porque es bueno discutirlo o autodiscutirlo. Desde el punto de vista tecnológico de aprovechamiento energético, solamente lo voy a leer el primero, que dice: los rendimientos totales para su transformación de las energías renovables en energía eléctrica son más bajos, excepto en el caso de la hidroenergía, de la mini hidroenergía, que era el más evidente. Pero eso, fíjese, esto es relativo, porque lo que estamos viendo también con el avance tecnológico, ya los rendimientos de aprovechamiento con red van creciendo poco a poco. Vale decir, les doy por una referencia, por los años 2000, una celda fotovoltaica de un panel, de un gran sistema de generación solar fotovoltaica, estaba más o menos por el 11% de rendimiento, 11-12% de rendimiento pico, sería. Rendimiento pico en una celda, un panel solar fotovoltaico es la energía eléctrica que se genera continua, en continuo, dividida entre la energía solar. Eso es el rendimiento pico, 11%.
Eso significa que el eléctrico estaría pues 9%, algo así, 8%. Sin embargo, ahora cuando ustedes ven la información, en valor medio están por el 26, 27, incluso llega al 30% de rendimiento de un panel fotovoltaico, una planta solar, una planta, gran planta solar. Entonces, ¿cómo tan rápido de esos tiempos, miren, menos de 2 décadas, cómo la tecnología se ha disparado significativamente? Uy, jovencito. No hay primera sin segunda, pero no creo con tercera. Por el bien. ¿Qué pasa? ¿No ha dormido? Vengo a trabajar. Sí, yo sé también, pues uno cuando está, bueno, cuando explicas algo estás despierto total. Cuando escuches el problema. Pero acá ustedes, pues, son como esponjas. Qué bonito sería que sean también otro Proactivo. ¿ah? Proactivos. Entonces así lo van leyendo desde el punto de vista económico-social, desde el punto de vista ambiental. Es un cuento que lo he hecho así año que lo he leído de vez en cuando, pues, haciéndole algunas correcciones, porque evoluciona. También me pongo siempre a discutir esta parte, que quizás lleva en cierta forma a decirnos cómo la energía, al final de cuentas el sol es el que genera todas las fuentes energéticas, todas, directamente. El viento es hecho por el sol. ¿Cómo? Siendo elementalmente, ¿no? Discutiendo. ¿Qué decía? No, decía que el sol creo que crea el viento con diferencias de temperatura entre las diferentes zonas. Ay. A veces, fíjese, en la literatura, ustedes entran al diccionario de la Academia, de la Real Academia, y ¿qué es el viento? Dice, son grandes masas de aire que se transportan de un lugar a otro por una diferencia de presión. ¿Es cierto? ¿Quién es primero? ¿La diferencia de presión o el efecto de la temperatura? ¿Quién es primero, la temperatura o la presión? O las dos simultáneas para que se genere el flujo del viento. Es la temperatura. La temperatura genera el cambio de presión y consecuentemente el flujo. Pocos sabrán, bueno, ustedes qué sabrán, mejor dicho, ustedes, los que provienen, me refiero, ¿no? Con respeto, me refiero que ustedes ya son, pues, capitalinos, hasta por segunda, tercera generación, pero muchos que hemos venido de provincia. Y a lo que yo iba, como en la actitud, ¿cómo le llaman esta? Espontánea del campesino peruano, por ejemplo, para la cosecha del trigo. Fíjense, ¿saben cómo lo hacen? No saben, por eso iba, ¿qué van a saber? Digo, no, o sea, resulta de que el trigo, bueno, como crece, tiene una espiga, lo cortan de la puntita, donde está la espiga, y lo dejan en una zona plana de dentro de una chacra que hace una zona planita, de manguera, un círculo, y ahí lo ponen para que, bueno, se seque el sol, se seca la semana. Una vez que ya se secó, empiezan a pasar los caballos o los bueyes por encima para que lo pisen, y bueno, con eso se desprendan, ¿no?, de la espiga, el grano. Así lo hacían. Entonces, de esa manera. Pero el problema era de que ellos siempre jugaban con la luna. Juegan con la luna nueva, tienen una forma. Y eso tiene una razón. Sabemos el efecto de la luna que tiene sobre las parejas. Y eso genera también cambios y genera viento. Entonces, algo hay una relación. ¿Ya? No tan directa, por supuesto, ¿no? Entonces, ellos dicen, va a haber viento. Nosotros vamos a hacer la trilla se llama.
Y con eso lo hacen que pisen los caballos y sale el grano, pero ahora para separarlo entre la parva o ¿cómo se llaman? Las pequeñas espigas que se quedan ahí, ¿cómo separarlas del grano? Entonces lo que hacen es con unas puntas, unas púas, los tiran al aire y como hay viento, la paja se va a un lado y el grano cae solito se separa. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa si no hay viento? ¿Qué hace un ventilador? Un ventilador, imagínate, ¿no? ¿Saben lo que hacen? Ellos ya se preparan y dicen, si no va a haber viento, cogen biomasa seca que haya por los alrededores y hacen un determinado un montón al lado de donde está ya lo que achacado ha pisado los caballos. Y prenden fuego, le prenden fuego. ¿Para qué? Le prenden fuego a ellos y se genera una llamarada. Esa llamarada lo que hace es cambiar de densidad al viento, al aire que está, vamos a estar. Entonces, el cambio de densidad, sabemos que se genera, pues, por efecto del cambio de temperatura y consecuentemente el cambio de presión. Y se genera el flujo de viento. Se genera viento. ¿Quién les enseñó? Bien, nosotros lo explicamos porque sabemos fluidos, física, pero ellos no, así lo manejaban. Entonces quizás por ahí venía también esta parte, ¿no? Ya en cuestión de técnica, ¿no? Decir cómo el sol no solamente nos transfiere vida, sino también energía y bajo estas formas. Ustedes ya lo han visto, de que los rayos solares vienen bajo una forma de un espectro electromagnético en rangos de tipo ultravioleta, tipo luz directa y tipo ultrarrojo, infrarrojo. Con esos porcentajes que lo vemos, más o menos digamos una condición tal. De 2.352 vatios por metro cuadrado es una constante solar. Esa es, bueno, a nivel de la humanidad y de los tiempos que vamos a vivir, se mantiene como constante. Estará variando, reduciéndose, pero es una cosa. O Wien, constante de Wien también que nos llaman, ¿no? 1352, es una constante, pero la atmósfera es un colchón. Ese colchón, fíjense, de esos 1352 con 195 vatios por metro cuadrado en ultravioleta, 636 en luz y infrarrojo 622. Este colchón que a nosotros nos sirve, pero como para que exista la vida, por el punto de vista energético nos reduce de 1300 a 900 en las mejores condiciones. Es una zona aprovechable como para instalar un sistema solar de fotovoltaico, por decirlo. Lo filtran, miren, hay una pérdida de 95 a 27, de 636 a 360, de 622 a 560. Ahora, por un lado, esto como sabemos, los ultravioletas son críticos, son tremendamente críticos. Esta ley que gobierna a estas energías es la inversa de la longitud de onda. O sea, la energía que emiten es directamente proporcional a su frecuencia e inversamente proporcional a su longitud de onda. Para decir que estos son más, los ultravioletas son más de una altísima frecuencia y consecuentemente son más nocivos. Pero por suerte de la vida en la Tierra es la que se atomizan más y llegan en estas condiciones culturales, las condiciones para poder vivir en la Tierra, el ser animal. Y bueno, de la luz, pues sí, de todas maneras, es decir, acá es más brillante, sin embargo acá bajan en esta cantidad, pero aún así vemos. Y de la infrarroja, que es, bueno, oscura, sin embargo, pues tiene esa diferencia. Y llega a 900 vatios por metro cuadrado. Haciendo un equivalente acá, cuando miramos esto con un radiómetro en cualquier lugar, cuando el sol está ahí con luz directa, ¿saben cuánto llega acá en nuestra campo? No pasa de los 450 vatios por metro cuadrado, 450 vatios por metro cuadrado. Es decir, bueno, Lima pues es muy, o sea, encima de tener una atmósfera,
¿no? Es decir, ¿de qué está compuesto la atmósfera? Principalmente Ozono. ozono. Pero ya sumado al ozono, más el smog, más la humedad relativa, más el polvo, más el CO2, etcétera, pues ya se hace oscuro acá. Entonces, por lo tanto, por más días solares que hay, en Lima es crítica la condición de poner un panel fotovoltaico. Sin embargo, en Arequipa, que es el departamento y la capital más en realidad, ahí llegan a 1100 vatios. O sea, fíjese, de 1300 a 1100 vatios en el caso de Arequipa. Es la zona más en realidad. Por eso es que hemos visto, ¿no?, que hay más instalaciones de centrales solares ahorita. Arequipa, Moquegua, Arequipa y Moquegua, y luego también. Entonces, eso es lo que quería acá como mostrarles como un balance electromagnético y energético de recursos solares. Vimos que el sol, la energía solar, el viento ya lo vimos producto de el agua igualito. El agua, ¿cómo se genera? También un ese efecto del sol, ¿no? Por el ciclo hidrológico. Ese es el concepto, por lo tanto también del sol. Ahí es lo que les adelanté antes de la primera subasta de energías renovables. Ahí está con el decreto legislativo 1009. Este es lo que se hizo. Esto, fíjese, fue en el 2010. Esa subasta, ya en 2011 ya hubo instalación. Y ahí justamente se instalaron con esa primera subasta estas de biomasa eólicas, 3 eólicas, 2 biomásicas y 4 solares. Luego, en la segunda subasta de la red, hubieron 4, prácticamente ahí, de eólica, solar y biomásica, estas entradas. Luego, claro, y más mini hidráulicas que ingresaron. De todas estas del decreto, de la aplicación del decreto legislativo 1002, la única que le condiciona en potencia es la mini hidráulica. A la única que se le condiciona en potencia, que era como máximo 20 megavatios a la mini hidráulica. En cambio, en la eólica, solar, biomásica, libertad a lo que pudiera. A ver, y bueno, de por acá, esta es la tercera subasta de energías, que fue el 23 de diciembre. Bueno, esto fue en el 2013, luego del 2016 la última subasta. Entonces yo lo que estoy simplemente pasándolo para avanzar, pero sí es bueno que lo puedan estas estadísticas tener en cuenta para ver cómo va cambiando la distribución de la matriz energética eléctrica del Perú en función de sus tecnologías de aprovechamiento. Ahí lo pongo siempre el URL para que pudieran ustedes encontrarlo con los detalles mayores. Bueno, en formas de conversión tecnológica, esto acá les había puesto como una especie de ver cómo la energía se transforma, ¿no?, desde la fuente natural existente hasta los usos correspondientes que se dan. Entonces, estas clasificaciones se pueden hacer, desagregar, complementar, etcétera, al gusto del autor que uno quiera hacer. Pero yo lo que me recomiendo es que lo puedan mirar. Aparentemente tiene el sentido común, solo que con esto se consigue ordenar y tal vez también inspirar a otras formas de transformación de energía que pueden aprovecharse a medida que va cambiando la tecnología o avanzando la tecnología. En el sistema interconectado nacional, también les he puesto acá, al final de cuentas, este es todo lo que es
vamos a decir, ni siquiera esto, realmente esto es miren, el 30 de julio del 2022. Esto lo pueden encontrar en el sitio, voy a mostrar allí una ruta y ahí está. Para ver que acá son más de 6.500 barras, que sí, más de 6.500 barras, entre 10 kilovoltios y 500 kilovoltios, 10 y 500 kilovoltios, que está compuesto a nuestra topología eléctrica peruana. Entonces la pregunta es, oiga, acá, diciéndonos, ¿qué técnica podemos utilizar para que con esta complejidad de barras que se puede hacer un estudio económico de despacho eléctrico en el Perú? Sería imposible de hacer. ¿Saben la forma que se hace? Se juntan un grupito para acá, otro grupito para acá, estratégicamente con uno, y se disminuyen y se ponen en barras equivalentes. Por ejemplo, en el COES hay diferentes tipos de agrupaciones que se hacen, pero no estamos más de 150 barras. O sea, de las 6.500 se baja a unas 150 barras y ahí se hace el estudio. Estudio energético, estudio eléctrico, estudio de estabilidad, etc. ¿Qué maneja el Dixie? ¿O algo tiene panorama? Big Silent. El Big Silent. El Big Silent de nuestro castellano. Ajá. Ya haya visto las herramientas que tiene para poder hacer estudio, pero meterlo todo en esto sería imposible de imposible. Obviamente la envidia sería decir meter todo esto para sacarlo más fino que fuera. Es así por nuestra ambición, pero los alcances es el problema. ¿Estás practicando en alguna? No, así de manera podría estar Está muy bien, muy bien. Muy bien, así entre, ¿no? Dixie, por ejemplo, para sistemas de distribución de un sistema interconectado eléctrico. El Python para todo lo que es datos de todo campo, ¿no? El MATLAB, ¿no? El ANSYS, acuérdense, el ANSYS es casi lo mismo, Dixie, el ANSYS, el Python, fundamentalmente utilizan, porque esas son las herramientas al final de cuentas para el manejo de cada uno de ustedes en su avance profesional. Se transformaba en unas barras NSP de 132 barras para hacer un estudio eléctrico, por ejemplo. Pero hay diferentes formas que se han distribuido por obra y gracia. Yo he trabajado en el COES 10 años, 2004, 2005, 2006 casi, y luego de 2011 a 2019. Y ya ahí se nota la evolución de la tecnología y de las técnicas para poder manejar apropiadamente el mercado eléctrico de generación, transporte y distribución de acuerdo a la característica de la demanda eléctrica. Y uno de los baches, pero grandísimos, que se ha visto para la mejora de todo proceso es la minería de datos. Se pasó de la minería de datos ¡plum!, al Big Data, pero bruscamente. Ya pues con el Big Data y el Machine Learning, pues hoy se hace un montón de cosas con toda esa información que se tiene. Una serie. Yo les recomiendo que siempre, como mecánicos electricistas, ustedes vayan a hacer alguna práctica, toquen las puertas. No esperen que les toquen las puertas, sino les toquen las puertas. Le van a abrir. Vayan a cualquier lado, le van a abrir. Muchos alumnos del curso han ido al COES, están trabajando en el COES, están en las centrales termoeléctricas, en las hidroeléctricas, que es más bonito para un mecánico electricista, me parece. Incluso en mineras, en centros de control de mineras. Las mineras ya no son como se pensaban antes, tienen una sofisticación de trato, digamos, social y infraestructura también
hacer el ejercicio profesional, ¿verdad? Un centro de control de una minera es un lugar acogedor, vamos a decir. Las termoeléctricas del complejo Chile. Ahora vamos a ver la tesis de un muchachito, de un egresado de hace 2 siglos, ¿verdad? Que está ya trabajando en FETEX, en la central termoeléctrica de FETEX. Está haciendo un trabajo bonito. Les comento un poquito qué es termoeléctrica. A ver, más o menos ustedes con Termo 1, Termo 2 ya conocen, ¿no está? En el ciclo simple, en el ciclo Fulbright, que se contribuyó así. Entonces, está compuesto de un compresor, una cámara de combustión y una turbina de gas, ¿no? Es el ciclo simple. Pero, ¿qué se requiere? O sea, para generar potencia en un turbogas, es trabajar con altísimas relaciones aire-combustión, una mediana relación de compresión y con aire seco y frío, para que se consiga la mejor potencia de salida. Ese es el concepto, pero un concepto de mejora. Pero ¿qué resulta? Pues en la práctica, en cualquier lado, acá en Santa Rosa, ¿cuánto es nuestra humedad relativa? De nosotros acá en Perú, 80%, tenemos 85%, llega al 90% de humedad relativa. ¿Y qué va a hacer un aire seco? ¿Qué va a hacer un aire seco? Entonces, cuando eso lo metes al compresor, el compresor es muy delicado, vamos a decir, para cuando se le inyecta un aire que no es frío y seco. Es bastante delicado. Es decir, bueno, pierde eficiencia y pierde también confiabilidad. Se lo logra. Entonces, tenemos que garantizar para que trabaje bien, con alto rendimiento, todo el sistema de turbo. Entonces, en Fénix, miren lo que han hecho, nos dicen. A ver, se dice, oiga, el aire primero tenemos que filtrar. Es así, para que entre al compresor, se tiene que filtrar, porque trae todo, pues. Trae partículas en suspensión, sólidas en suspensión, smog, ¿no? Bueno, eso principalmente. Entonces el filtro es vital. Pero el filtro no te quita la humedad relativa. El filtro no quita la humedad relativa. Entonces, de todas maneras, el compresor ya entra filtradito, pero con alta humedad relativa y un poco caliente. Porque cuando vaya a cualquier central, la casa de máquinas está, pues si está en el medio, está a 19 grados, están a 22, 23 grados. Y más en una turbogas como en Santa Rosa, están a 24, 25 grados ahí, donde está el centro lugar. Entonces, con 24 grados, con una humedad del 80%, aún filtrado, no es bueno ese aire. Entonces, ¿qué se hace ahí? Eso ya, fíjense, Siemens nos lo dice, General Electric nos lo dice, se tiene que ya un instalador, un especialista en instalación de centrales, puede hacer mejoras, diversificar sus instalaciones con determinados problemas. Entonces, se colocó un chiller. Un chiller que nosotros decimos, bueno, un chiller es un enfriador, ¿no? Es un enfriador basado en un sistema de compresión de un determinado refrigerante. Entonces, ¿qué haces para que lo hagas funcionar a un chiller para que enfríe un gas? Pues el agua fría, por ejemplo. ¿Qué lo haces? Tienes que darle energía al compresor.